¿Qué tal? Soy la Magíster Zuli Villanueva de los Santos, ¿no? Y soy la docente que compartirá con ustedes la asignatura Farmacología en Enfermería. Y hoy día vamos a dar por inicio, ¿no? Con la primera unidad, como es Bases de la Farmacología General en Enfermería. Realmente hablar de farmacología pues es todo una ciencia que va de la mano con enfermería, ¿no? Está estrechamente relacionado con la profesión en sí de enfermería. Las enfermeras pues y enfermeros tenemos tantas actividades en el quehacer del día a día, ¿no? Y dentro de ellos tenemos pues lo que es la administración de medicamentos. Y la administración de medicamentos no es solamente pues una simple actividad, es todo un proceso que viene desde la prescripción, desde el registro en la historia clínica, desde el hecho que el médico nos expende la receta médica, el trámite y seguimiento para que se haga efectivo, ¿no? Esta receta médica, luego la recepción en sí del medicamento, el verificar que este medicamento pues esté en las condiciones idóneas en cuanto pues a las características, fecha de vencimiento, el lote que sea el efectivo y que tenga la concentración. Luego ya viene el proceso de reconstitución. Luego ya viene lo que es pues todo el procedimiento de administración de medicamentos, la observación y valoración de mi paciente en cuanto pues a efectos secundarios, en cuanto si presenta una complicación y a posteriori, ¿no? Si ha conseguido el efecto deseado con la administración de este medicamento. Es decir, no solamente es un hecho o un procedimiento simple, es todo un procedimiento, ¿no? Que corresponde a un proceso complejo que requiere pues nuestra dedicación, nuestra sapiencia, nuestro conocimiento, ¿no? Y que esto pues sea realizado con calidad, ¿no? Y con mucha, sobre todo, seguridad. Y vamos a ver pues que farmacología en sí deriva de dos palabras griegas como es fármaco, que significa fármaco, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, farmacología en sí es pues la ciencia que estudia, ¿no? Los fármacos. Esto incluye, ¿no? La administración de los fármacos y todas las respuestas que en sí derivan después pues de su administración, ¿no? Todo lo que acontece en el organismo, tanto producto de esa respuesta del mismo organismo como no lo que en sí el fármaco hace en el organismo. Los fármacos o productos terapéuticos se clasifican en fármacos o medicamentos, productos biológicos y terapias alternativas, ¿no? Fármacos o medicamentos vendrían a ser pues toda sustancia química capaz de desencadenar, capaz pues de producir reacciones biológicas en el organismo. Estas reacciones pueden ser pues de tipo deseables, ¿no? Como por ejemplo cuando se toma un medicamento por una indicación médica que tiene que ver pues con una enfermedad, un padecimiento, ¿no? Pero también puede ser de manera indeseable porque ciertos medicamentos pueden provocar reacciones adversas, ¿no? Entonces, tras su administración, el fármaco ya pasa a llamarse medicamento, más aún, ¿no? Cuando este tiene que ser diluido, no reconstituido con un disolvente. Productos biológicos son sustancias producidas de manera natural, ya sea por un organismo animal, por microorganismo o por el propio cuerpo humano. Ejemplo, tenemos por ejemplo las hormonas, los anticuerpos monoclonales, los derivados y componentes sanguíneos, el interferón, vacunas, ¿no? Los sueros, son productos biológicos.
Como tercera clasificación tenemos las terapias alternativas, ¿no? Que constituye pues otro medio terapéutico que tendría como base los extractos naturales, ¿no? O plantas medicinales, vitaminas, minerales, suplementos dietéticos, ¿no? Estos son considerados poco convencionales, pero son muy bien usadas, ¿no? Es una medicina alternativa. Son de repente usadas como terapias de acupuntura, como hipnosis, como biorretroalimentación o de repente pues para algún tipo de masaje, para alguna dolencia muscular, física que se tenga, ¿no? Son muy bien aceptadas también. Bien, tenemos la entidad pues que regula, ¿no? Lo que quien es responsable de poder garantizar todo lo que corresponde pues a la seguridad, a ver pues la eficacia de los fármacos, ¿no? Y de los productos terapéuticos. Esta entidad es pues la institución de alimentación y administración de medicamentos, ¿no? Que es la entidad reguladora, ¿no? Que es la que siempre va a estar a la vanguardia de todos los medicamentos, fármacos que se administre pues para lo que es pues el servicio público, ¿no? Todo medicamento tiene tres nombres, ¿no? Nombre químico, el nombre genérico y el nombre comercial. Muy importante porque muchos medicamentos, ¿no? En ocasiones tienen presentaciones o nombres similares. Entonces hay que conocerlos para poder diferenciarlos entre ellos, ¿no? Tenemos el nombre químico, que es el otorgado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta, ¿no? Que tiene que ver con lo que son pues las propiedades físicas y químicas en sí de la sustancia y que cada medicamento pues no se va a parecer a otro en lo que respecta pues a lo que es el nombre químico. Tenemos luego el nombre genérico de un fármaco que lo asigna el Consejo Americano de Nombres de Adaptación para lo que corresponde a fármacos, ¿no? Y esto son más sencillos, son fáciles de recordar, ¿no? Que los nombres químicos. Y el nombre comercial, ¿no? Que lo asigne el laboratorio que lo comercializa y que también, ¿no? Son cortos, son fáciles de recordar. Y este también pues se reconoce como el nombre que realmente ha sido registrado o patentado, ¿no? Y este término que es último que sugiere pues propiedad de la empresa que lo registra, ¿no? Del laboratorio que en sí lo registra. La farmacocinética. La farmacocinética, ¿no? La palabra en sí deriva de una palabra griega que corresponde a fármaco, que significa medicina, y otra que es kinetics, que significa movimiento. En sí, la farmacocinética es el proceso, ¿no? Que estudia todo el desplazamiento en sí de la medicina, ¿no? En todo el organismo. Es decir, que corresponde a lo que el organismo le hace a la medicina cuando ingresa por alguna trastorno, alguna molestia, alguna patología en sí, ¿no? El fármaco, para poder atravesar las barreras celulares, lo hace de dos formas, bien por un transporte pasivo o por un transporte activo. La difusión o transporte pasivo, que correspondería al desplazamiento, ¿no? De la sustancia química de un área de mayor concentración a una de menor concentración, mientras que el transporte activo vendría a ser el desplazamiento de este producto químico en contra de una gradiente concentración o de un gradiente electroquímico. Es decir, el fármaco, para poder pasar, ¿no? A través del cuerpo, tiene que vencer muchas barreras, ¿no? Tiene que atravesar muchos obstáculos para poder pues conseguir el paso y poder llegar, ¿no? Hacia lo que es la circulación sanguínea.
La absorción del fármaco en sí es el proceso que corresponde al desplazamiento de la sustancia desde su punto de administración hasta la circulación, incluyendo pues el paso de las membranas, ¿no?, plasmáticas. Los fármacos pueden absorberse a través de la piel, a través de las mucosas o también, ¿no?, atravesar las membranas que recubren los aparatos tanto digestivo como respiratorio. Es decir, tiene diversas formas de poder absorberse un fármaco, ¿no? Unas más que otras lo hará con más facilidad, otras con más lentitud, pero en sí, ¿no?, cualquiera de ellas, ¿no?, y va a depender siempre de la composición, de la concentración del medicamento para pues poder pues producir al final pues el efecto deseado. La absorción es el factor farmacocinético, ¿no?, que más influye en lo que en el tiempo que se requiere para alcanzar un efecto. Hay muchos factores que también podrían impactar en la absorción del fármaco. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, la motilidad digestiva, tenemos la exposición a las enzimas del tubo digestivo y tenemos el riego sanguíneo, ¿no?, que también son factores. Sin embargo, ¿no?, si se administran grandes dosis, se podría lograr una absorción y un inicio de acción más rápida. Pero claro está que esto va a depender mucho, ¿no?, de las características del paciente, del peso del paciente, de cuánto en sí requiere para poder sobre todo evitar efectos nocivos o tóxicos, ¿no?, en el organismo del paciente. La absorción también pues se ve delimitada, se ve muchas veces afectada por interacciones con ciertos alimentos, y eso también hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando de repente damos un medicamento en sí al paciente y justamente acaba de consumir ciertos alimentos. Por ello hay que tener mucha precaución, sino para poder pues limitar, ¿no?, el tiempo en que se va a dar este medicamento y que esté alejado, ¿no?, de ciertos productos alimenticios que de alguna manera podrían interferir con la absorción. Entonces la absorción se ve muchas veces afectada por muchos factores, ¿no?, y estos van a variar con la edad. Dentro de ellos tenemos pues la secreción de ácido gástrico, tenemos la formación de sales biliares, tenemos el tiempo de vaciamiento gástrico, y esto también, ¿no?, es un factor muy importante, es la edad, porque a menor edad pues el vaciamiento va a ser pues más lento, ¿no? Luego ya va a ser más rápido y nuevamente este va a volverse a tornar más lento pues ya en una tercera etapa, ¿no?, como es pues ya la senectud. La motilidad intestinal, longitud y superficie absortiva y efectiva del intestino, la flora microbiana y la enfermedad en sí pues que está adoleciendo en ese momento pues el paciente, ¿no? Tenemos como segundo proceso de la farmacocinética la distribución del fármaco. La distribución del fármaco viene en sí a ser el transporte de la sustancia farmacológica a través del organismo. Y esto determina en sí pues lo que es el factor sanguíneo que reciben los tejidos corporales, ¿no? El corazón, el hígado, los riñones, el cerebro son en sí órganos que van a recibir la mayor cantidad de flujo sanguíneo, ¿no? La piel, el hueso, el tejido adiposo son menos vascularizados, por tanto, pues estos van a ser menos, ¿no?, van a recibir menos aporte del medicamento. Ahora, si justamente en estas zonas son donde se requiere mayores concentraciones de fármacos, entonces se va a tener pues que observar y delimitar lo que van a ser las dosis para poder conseguir el efecto deseado justamente en estas zonas, ¿no?
También las propiedades físicas del fármaco van a influenciar mucho en lo que es el desplazamiento. Entonces, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, características muy diferenciadas como es la liposolubilidad. Esto va a determinar la rapidez con la que se absorbe un fármaco, ¿no? Y interactúa, ¿no? Muchas veces en el torrente sanguíneo rápidamente, atraviesa las membranas, se asienta en los tejidos corporales de tal manera pues que el tiempo al absorber un medicamento con bases liposolubles van a ser mucho más rápidas si es que este medicamento se le comparara pues con un otro que tiene bases hidrosolubles, ¿no? En cuanto a los órganos que van a ser, pues, que de repente tienen algún tipo de barrera, tenemos el cerebro y tenemos la placenta, ¿no? Estos órganos disponen de barreras anatómicas que impiden de alguna manera, pues, ciertas sustancias, ¿no? Que también merecen, pues, poder producir algún tipo de efecto, quizás en alguna de ellas. Estas barreras se le conoce como barrera hematoencefálica y la barrera placentaria, ¿no? Quizás en el feto es muy bienvenida estas barreras, ¿no? Entonces, de alguna manera, si es que consumiera algún medicamento que podría ser nocivo, tiene las barreras hematoencefálica que impediría, ¿no? Que estos medicamentos produzcan un efecto tóxico en el feto. Sin embargo, ¿no? En el cerebro muchas veces, por el contrario, impiden el efecto de ciertos medicamentos justamente por esta barrera hematoencefálica. Con respecto al metabolismo del fármaco, también denominado biotransformación, correspondería al proceso de transformación química en sí ya del fármaco que de alguna manera pues tiene que conseguirse para poder ser eliminado, ¿no? Con mayor facilidad. Implica complejas reacciones, rutas bioquímicas que van a modificar, ¿no? Van a desdoblar este fármaco como nutrientes, como vitaminas, como minerales. Estas tienen lugar pues muchas veces en mayor porcentaje en el hígado, ¿no? Luego también tenemos los riñones, tenemos las células del tracto intestinal, ¿no? Y también que pueden presentar índices metabólicos elevados, ¿no? Generalmente más se metabolizan en el hígado, pero también lo sigue pues los riñones. El último proceso de la farmacocinética es la eliminación del fármaco y prácticamente este vendría a ser como el organismo expulsa en sí, ¿no? el fármaco. Ahora, la velocidad con que se elimine este medicamento va a depender mucho de cuán concentrado haya estado, ¿no? en el torrente circulatorio. A su vez que la concentración de los fármacos en el torrente sanguíneo va a determinar pues qué tan duradera va a ser la acción del medicamento en sí en el organismo. La eliminación de los fármacos se puede realizar por múltiples órganos o tejidos. Sin embargo, el principal órgano excretor es el riñón, de tal manera pues que si el sistema renal se ve afectado por múltiples trastornos, alteraciones, entonces la eliminación de este fármaco no va a poder ser pues de manera efectiva. Por ello es que hay que evaluar al paciente lo que corresponde a la función renal si es que la eliminación principal fuera por este órgano, de tal manera pues que se pueda de repente espaciar el medicamento o disminuir lo que es la concentración para evitar pues daños deleterios pues en los riñones. Además, de los riñones existen otros órganos excretores, tales así que tenemos el sistema respiratorio,
que es ideal para eliminar fármacos que tienen, ¿no? o se encuentran en estado gaseoso. La velocidad de eliminación respiratoria va a depender mucho, ¿no? de algunos factores como es pues el intercambio gaseoso, como es la difusión, como es la solubilidad del gas y el flujo sanguíneo pulmonar. Otro mecanismo de la eliminación de los fármacos es a través de la actividad exocrina, ¿no? Y también a través de la excreción biliar. A través de la actividad exocrina, ¿no? Generalmente son los fármacos con base hidrosolubles que se pueden eliminar a través de la saliva, del sudor o de la leche materna. Mientras que los fármacos que se eliminan por las bilis, ¿no? A través de un proceso conocido como excreción biliar, ¿no? Estos fármacos, muchos de ellos pueden acceder al duodeno para terminar, ¿no? generalmente siendo expulsados a través de las heces, ¿no? como producto final. Concentración plasmática del fármaco y la respuesta terapéutica, ¿no? La respuesta terapéutica de la mayoría de los fármacos está relacionado directamente con la concentración en sí, ¿no? Del fármaco en el plasma. Dentro de ellos tenemos los valores farmacocinéticos, que tenemos dos. La primera, que es la concentración mínima eficaz, que es la cantidad de fármaco necesaria para poder tener un efecto terapéutico, mientras que la concentración tóxica vendría a ser pues la concentración máxima capaz de producir reacciones adversas graves. Entonces la concentración plasmática va a estar delimitada entre la concentración mínima eficaz y la concentración tóxica, ¿no? Y esto equivaldría a lo que es el rango terapéutico del fármaco en sí. La semivida plasmática y duración de la acción farmacológica. La duración de un fármaco suele describirse pues como la semivida plasmática y esta está definida pues por el tiempo necesario en que la concentración plasmática requiere para poder pues ser reducida a la mitad tras su administración, mientras que la sobrevida, ¿no? La semivida de algunos fármacos es tan solo de unos pocos minutos, otros van a requerir pues de más horas o días. Entonces, a mayor semivida, más tiempo será pues lo que se requiere o se necesita para eliminar en sí el medicamento. La dosis de carga y la dosis de mantenimiento, ¿no? Son pocos los fármacos que de repente se administran como única dosis, ¿no? La mayoría tienen que administrarse de manera repetida, de forma pues que el fármaco logra conseguir una concentración o la concentración deseada en el torrente sanguíneo, ¿no? Y alcance un pico o una meseta donde pues se logre conseguir esa concentración plasmática que mantenga el medicamento en el rango terapéutico, ¿no? De manera continua y se pueda conseguir el efecto deseado. Entonces, cuando se alcanza el rango terapéutico de forma continua, esto quiere decir que se ha logrado un equilibrio entre la cantidad que se administra y la cantidad que se va eliminando. De tal manera pues que los tejidos corporales, los órganos en sí, ya reciben una concentración, ¿no? terapéutica de manera constante del fármaco y el paciente pues está ya recibiendo, ¿no? el efecto deseado de tal manera que se va ya sintiendo una mejoría. La dosis de carga consiste en una mayor cantidad del fármaco que suele administrarse una o dos veces, y esto va a ser con la finalidad de alcanzar concentraciones plasmáticas suficientes para poder pues producir una respuesta terapéutica, mientras que la dosis de mantenimiento es denominado pues a ese proceso en donde las concentraciones plasmáticas pueden caer.
se administra la dosis de mantenimiento pues intermitente con el fin pues de poderla mantener dentro del rango terapéutico. Generalmente la dosis de carga pueden darse pues en un inicio, ¿no? Para alcanzar concentraciones, altas concentraciones en el torrente pues sanguíneo. Sin embargo, pues si no se consigue el efecto deseado o si hay un declive en lo que es pues el estado del paciente, se puede volver a dar una segunda dosis de carga, ¿no? Como única ya vez. Bien, el segundo proceso, que es lo que corresponde pues a la administración de un medicamento, es la farmacodinamia. La farmacodinamia que procede pues de dos palabras latinas, ¿no? Como es fármaco, medicina, y dinámico, cambio. ¿Qué significa? Pues que la farmacodinamia, ¿no? Es la forma como el medicamento modifica en sí al organismo. Es la rama, es la ciencia de la farmacología que se ocupa pues de todo lo que es la acción del fármaco en el organismo y de la relación entre la concentración del fármaco y la respuesta en sí del organismo. La farmacodinamia, en ella intervienen receptores farmacológicos para que un fármaco pueda producir un efecto, ¿no? Deseado. Tiene que existir previamente una interacción físico-química entre la molécula del fármaco, ¿no? U otras moléculas del organismo vivo. Tiene que haber una interacción entre sí. Entonces los receptores son macromoléculas celulares o el complejo macrocelular con el cual el fármaco va a interactuar, ¿no? Con el organismo para poder encontrar una respuesta celular o sistémica. Los receptores en sí tienen dos propiedades fundamentales, como es la afinidad y la actividad intrínseca. Entonces la afinidad se conoce como la capacidad en sí que tiene el fármaco para unirse con el receptor específico y formar este complejo fármaco-receptor, mientras que la actividad intrínseca es la propiedad que tienen los fármacos que una vez que ya se ha unido al receptor, de poder generar en sí ya el estímulo y desencadenar la respuesta o el efecto deseado, ¿no? Otras lo denominan pues eficacia. Ahora, hay medicamentos que reúnen estas dos características, no tanto de afinidad como de actividad intrínseca, y se denominan pues agonistas, ¿no? Mientras que hay otros medicamentos que solamente tienen la afinidad más no la actividad intrínseca y son denominadas pues antagonistas. Entonces los fármacos agonistas son sustancias que tienen afinidad por el receptor y poseen eficacia en su acción. Los efectos inducidos por estos fármacos van a reproducir o van a lograr efectos fisiológicos mediados por el receptor. La intensidad de este efecto farmacológico producido por un agonista va a definir en sí el grado de eficacia del fármaco. Mientras que, a diferencia, los fármacos agonistas son sustancias que frenan la acción o la eficacia en sí de las sustancias, ¿no? Entonces los antagonistas tienen cero eficacia y bloquean en sí los efectos de un agonista al interferir con su enlace al receptor. Y bien, así como la medicina avanza, la tecnología avanza, también la farmacología pues tiene proyecciones hacia el futuro. ¿Y cuáles son esos objetivos de la farmacología? Es lograr, ¿no? Es conseguir un tratamiento farmacológico personalizado, individualizado. Recordemos que el organismo, ¿no? de una persona y otra no son iguales. Cada uno responde de diferente manera, tal cual, ¿no? Pueden tener iguales patologías, iguales dolencias, pueden tener mismas indicaciones de uno
u otro fármaco en sí. Sin embargo, la respuesta que da el paciente no va a diferir mucho de la respuesta que puede dar otro paciente con iguales, ¿no? Iguales características en cantidad, iguales características en medicamento, en peso, ¿no? Pero sin embargo, pues la respuesta es innata, va a depender mucho, ¿no? Del organismo, de la fisiología, de la anatomía de cada cuerpo humano. Entonces la farmacogenética realmente es el área de la farmacología en sí que estudia el papel de la herencia genética, y ya se ha visto pues que hay ciertas diferencias genéticas en lo que es las enzimas que se encargan de metabolizar los fármacos, y estas diferencias pues remarcan tanto en sí, pero son pocos los estudios, ¿no? Faltan más evidencias que se pueda, ¿no? Determinar sobre todo cómo poder contrarrestar estas diferencias genéticas que muchas veces pues hacen que un medicamento no sea tan efectivo, no se consiga la eficacia o el efecto deseado. Entonces, estas diferencias, ¿no? En gran medida son responsables de la toxicidad farmacológica. Tal por ello que la farmacología del futuro pues está encaminada a lograr una farmacogenética pues que pueda, ¿no? Designar, que pueda pues ya encontrar soluciones en cuanto a lograr pues que este fármaco haya, ¿no? Encontrado una respuesta, ¿no? Ante estas diferencias genéticas, y se consiga pues el efecto que se desea pues en este paciente, ¿no? En cuanto a ejemplo de aplicación, ¿no? Vamos a ver en lo que corresponde a concentración plasmática del fármaco y respuesta terapéutica, pues, ¿no? A menudo, pues, los pacientes, ¿no? Sobre todo cuando no tienen un control de un seguimiento médico o de un personal sanitario, pues, toman los medicamentos como a ellos les parecen, ¿no? De manera inusual. Muchas veces lo autoajustan de acuerdo a su criterio. Algunos pacientes consideran que si un comprimido no es bueno, va a ser mucho mejor si duplican la dosis. Otros creen que de repente van a tener alguna dependencia tomando un medicamento de manera diaria, y realmente pues ellos dividen esta dosis, ¿no? Consiguiendo de repente pues que ese medicamento no sea efectivo. Entonces los pacientes pues suelen ser reticentes a admitir el incumplimiento terapéutico, y muchas veces pues no lo informan, ¿no? Entonces ellos van a tener pues no van a conseguir el efecto deseado, y al nuevamente tener una segunda evaluación médica y no conseguir, muchas veces tampoco no lo informan por miedo al reproche, por miedo pues a la vergüenza. Entonces, dado que son muchos los motivos de este incumplimiento, son muchos de repente las causas, aquí va a denotar el papel del enfermero de estar alerta, de poder sobre todo pues hacer una buena observación, una buena valoración pues, y indagar en el paciente pues sobre su medicación, ¿no? Muchas veces la observación, ¿no? Y el poder reconocer cuando un paciente nos está ocultando una información pues valedera, ¿no? Esto nos podría de alguna manera apoyar y ayudar en lo que está pasando pues con este tratamiento que no se está consiguiendo el efecto deseado. Entonces aquí nos planteamos la pregunta: ¿cómo verificar que el tratamiento no está siendo efectivo? ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta que este tratamiento no está siendo efectivo? De repente el paciente regresa nuevamente, vemos que hay signos de alarma, el paciente pues no ha calmado la fiebre, ¿no? O si de repente tiene una molestia o un dolor, el dolor por el contrario pues
no está en declive y se ha incrementado, ¿no? Si está de repente con otro problema gastrointestinal, pues de repente las náuseas o vómitos o diarreas han continuado, ¿no? Cómo está en el aspecto hemodinámico, cómo están las funciones vitales. Hay otras maneras, por ejemplo, la parte analítica, ¿no? Hay variabilidad conforme se tuvieron, pues, en una primera instancia valores, ¿no? Que se tomaron, pues, antes de iniciar un tratamiento. Aquí pues vamos a tener que ver lo que es la parte pues teórica para poder sobre todo pues contestar, ¿no? Esta respuesta de manera pues certera. El segundo ejemplo de aplicación son las interacciones farmacológicas, ¿no? Y ya lo hemos visto que hay ciertos alimentos que de alguna manera podrían interferir con la absorción, ¿no? De estos cuando pues son ingeridos. En este caso tenemos, por ejemplo, la toronja. La toronja pues es un alimento altamente pues que tiene interacciones farmacológicas a través de este factor como es flavonoides. Esta enzima disminuye la actividad, ¿no? del medicamento, ¿no? Produciendo pues que se pueda destruir y que no produzca el efecto deseado, ¿no? Entonces por ello hay que hacer también una valoración en cuanto a la alimentación y muchas veces para evitar esto se recomienda que el alimento se tome, ¿no? Si esto puede ser con diferencias en horarios, puede ser 1 hora antes o 2 horas antes o 5 horas después de que el paciente reciba la alimentación, sobre todo pues para evitar que vaya a producir alguna interferencia con la absorción del medicamento y no se consiga pues el efecto deseado, ¿no? Respecto a las conclusiones, la potencia, la dosis de medicación necesaria para poder producir un efecto deseado, la eficacia y la magnitud de la respuesta en sí de un fármaco en especial son instrumentos que nos van a poder permitir comparar, ¿no? un fármaco de otro. En cuanto a la administración de dosis repetidas, ¿no? Muchas veces son muy necesarias porque nos van a permitir alcanzar pues concentraciones plasmáticas de un determinado fármaco. Mientras que las dosis de cargas, dada a que son dosis con una cantidad, ¿no? de volumen o de concentración elevada, van a permitir alcanzar más rápidamente las concentraciones terapéuticas. Ahora, es muy importante que el personal de enfermería pues tenga sólidos conocimientos en lo que se respecta pues a todo lo que es la farmacología. Esto le va a permitir pues decidir de manera autónoma, ¿no? En cuanto y sobre todo tomar decisiones, ¿no? En todo lo que corresponde al proceso de administración de medicamentos, ¿no? Entonces el enfermero, la enfermera que conozca, que tenga bases fundamentales en cuanto a farmacología, no solamente va a ser capaz de administrar un medicamento, va a ser capaz de poder determinar, de poder valorar, ¿no? Todo lo que corresponde a efectos secundarios, a lo que corresponde a complicaciones en sí, ¿no? Muchas veces sin que se haya instalado con las primeras, ¿no? Las primeras sintomatología, ya va a poder tomar una decisión certera y oportuna de manera pues que se pueda prevenir. La farmacología es una herramienta, ¿no? muy importante, esencial, básica, que proporciona en sí, ¿no? las bases necesarias para actuar, ¿no? con seguridad,
con eficacia, con confianza, en todo lo que corresponde al abordaje, pues, integral, ¿no?, del paciente, porque al entender los beneficios y las limitaciones que en sí encierra la farmacoterapia, ¿no?, en la prevención, en el tratamiento, en la recuperación de las enfermedades, entonces, al entenderla, vamos a poder dominar todos estos conceptos y llevarlo pues a la práctica. Al comprender también los principios básicos de la farmacología, el enfermero, la enfermera van a poder pues no desempeñarse no como una parte fundamental de lo que es pues el equipo de salud, optimizando de la mejor manera los tratamientos farmacológicos, ¿no?, en busca de conseguir pues mejoras y buenos resultados para el paciente y poder satisfacer sobre todo sus necesidades de salud. Bien, hasta allí todo lo que corresponde pues a las bases, ¿no?, fundamentales, ¿no?, de lo que es la farmacología clínica. Muchas gracias.